La siguiente pregunta, y creo, si mal no recuerdo, es la última pregunta que le hacen es, por favor, háblanos sobre María y sobre los mensajes que recientemente están siendo publicados y que dicen que proceden de ella. Dice, realmente, querido amigo, ¿quieres que rellene volúmenes y más volúmenes? ¿Sí? Como diciendo, uff, tendría muchísimo que decir de ella. ¿Quieres tenerme horas hablando? Porque en verdad podría utilizar todo el tiempo del mundo para hablar del amor de quien fue conocida como mi madre, que sigue siendo siempre una íntima parte de mí mismo, porque seguimos en perfecta comunicación, por supuesto. Ella, aquella, como alma, eligió permitir, eligió acordar entre en el drama de mi propia encarnación en el mundo. Ella fue, por lo tanto, colocada en la posición de tener todo lo que no fuera amor dentro de sí misma, ¿sí? Ella fue, por lo tanto, colocada en la posición de tener todo lo que no fuera amor dentro de sí misma y contemplar los propios hábitos de ser madre, trascendiéndolas, trascendiéndolos para poder servir en un cuadro más amplio. Esa encarnación fue una de la cual ella perfeccionó su propio despertar, su propio compromiso con lo que con lo que está mucho más allá de cada conciencia individual. Ella vive siempre tal y como yo vivo, y ella nunca ha dejado de ser la vía, perdón, y ella nunca ha dejado de seguir la vía del corazón. Esa vía que es perfeccionada cuando la conciencia reconoce que yo vivo, pero no yo, sino aquello que es la creación de mi Padre. La conciencia crística, ella sola, vive a través mío. ¿Sí? Ella es un ser extremadamente activo en eso que llamarías tu marco temporal actual. Está hablándole a muchos y está hablando precisamente de María, ¿eh? Las apariciones que han sido registradas por lo que llamas la gran autoridad de la Iglesia, esas apariciones no son la mera imaginación de nadie y van a verse realmente en aumento. Los mensajes que ella está dando, y esto debe ser dicho a aquellos seres con quienes ella está intentando comunicarse, requieren que su mensaje sea dado de una manera que es algo diferente de la manera en que yo estoy formulando este mensaje, el que te estoy dando a través de este canal. ¿Y por qué? Porque el maestro sabio aprende el lenguaje del estudiante, el temperamento, el espacio de conciencia en el cual está, y entonces le habla en los términos que mejor puedan ser entendidos. Y así ella habla de los cambios en la tierra, habla del amor de Dios, habla un lenguaje que muchos no preferís, pero que otros sí. No sé si ustedes, digo, recuerden la película de la cabaña, y digo, aquí básicamente lo que nos está diciendo, digo, bueno, pues a final de cuentas, a algunos les va a gustar cómo hablo yo y a algunas otras personas les va a gustar y les va a llamar la atención cómo habla ella, ¿sí? Muchas personas se van a sentir pues prácticamente como identificadas con la voz de Jesús, o sea, es decir, con el mensaje de él, o muchas personas se van a ver identificadas precisamente con el mensaje de María. Ahora, eh, si hacemos referencia precisamente a esta película de la cabaña, allí claramente en uno de los episodios, ¿sí? Eh, aparece precisamente, bueno, lo que nosotros vemos como la representación de Dios y aparece ahora como un hombre, ¿sí? Si la han visto y lo recuerdan, luego después le dice, es que ahora vas a necesitar a un padre, no a una madre, ¿sí? Entonces nosotros, y dependiendo del alma, ¿sí? Principalmente, pues a veces necesitamos un padre o a veces necesitamos una madre. A veces el aprendizaje viene desde la parte femenina o viene desde la parte masculina.
todo depende de qué es lo que en el momento necesitemos. Porque al final de cuentas el mensaje es el mismo, ¿sí? El mensaje del amor, el mensaje de la comunión, el mensaje y todos estos mensajes que nos llevan al autodescubrimiento, ¿sí? Dice, y su propósito es por entero el mismo que el mío, ¿sí? Cultivar en todo lo que quieran escuchar el realineamiento de sus percepciones, de modo tal que puedan sanar su sentido de separación con respecto a Dios y regresar a la verdad del amor, al merecimiento y al poder y la gracia para despertar en otros términos. Bien. Entonces, es el mismo mensaje, es el despertar, pero pues es prácticamente a quien tú necesitas escuchar en este momento. ¿Ok? Entonces, digo, prácticamente nadie que haya despertado está separado. Nadie que haya despertado está separado. Entonces, María, la Virgen, como nosotros la conocemos, pues básicamente eso es lo que hizo, el despertar para un bien mayor, para un bien mayor. Digo, yo realmente ni siquiera quizás me pueda imaginar eh, ella sabiendo lo que iba a pasar precisamente con Jesús y aún así aceptó pues básicamente la misión. ¿Ok? Y la misión pues de ser precisamente esa figura materna en la vida de alguien que ha sido pues muy importante en nuestro andar y en nuestro despertar espiritual además. Bien, y luego nos dice, hay muchos que se reivindican como canales suyos y que no lo son. Aquí, nuevamente, pues debemos de tener cuidado, ¿sí? Que son precisamente los de lo que nos dicen los falsos profetas, ¿sí? Porque pues cualquier persona se quiere colgar el milagro, pues, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo podríamos saber que un canal o una persona, ¿sí? Como estas personas, por ejemplo, los niños de Fátima, que recibían los mensajes y bueno, todas estas apariciones, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente nos da? Nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos sentimos guiados, nos sentimos amados, todo lo que da el Espíritu. Así es como se reconoce a un verdadero eh, guía, a un verdadero, digo, alguien que te está tratando precisamente eh, de guiar hacia la luz, ¿sí? Si no sabes, en realidad, si es un representante de la divinidad, pues entonces simplemente pedirle al Espíritu Santo, que aparezca la verdad, ¿sí? Y ya, listo. Y muy probablemente este tipo de personas pues cometan algún tipo de errores donde se va a ver claramente que no es lo que dice ser. ¿Ok? Muy bien, dice, y si prestas atención a la vibración que sientes con los libros que puedas leer o con las cintas que puedas escuchar o lo que sea que tengas, siempre reconocerás su presencia porque hay cierta suavidad ahí, cierta gentileza, cierta cualidad de maternidad perfecta, por así decirlo. Con todo con todo lo cual te puedes sentir como si ya solo quisieras reposar tu cabeza sobre su pecho y disolverte en la bendición del amor. Siempre detectarás a aquellos que no están comunicando con ella, pero que querrían hacerte pensar que sí. Por cierto tipo de constricción, por cierto sentido de energía egoica, de mi miedo al futuro. Mejor haz esto. Esto otro va a suceder. No hay modo de evitarlo.
este tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto, ¿sí? Mejoras esto, esto otro va a suceder. O sea, es prácticamente como las predicciones, pues. Eso no proviene de María, ¿sí? Dice, y realmente, dice, ese tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto. Y realmente tal y como hice entonces, amó profundamente a aquella y la contempló como un ejemplo radiante de lo que puede ser la conciencia, ¿sí? Entonces, siempre que exista un tipo de predicción, un tipo de catástrofe, es, por ejemplo, aquí lo que dice, no hay manera de evitarlo, arrepiéntanse de todos sus pecados, de todo, o sea, no es ella. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí nos lo menciona de esta manera, porque realmente, imagínense el mensaje de una madre que se muestra en el amor. ¿Ok? ¿Qué le dirías, por ejemplo, al hijo? ¿Sí? Es cuídate, no, te va a suceder, no, algo catastrófico, etcétera, 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 todo mal, todo miedo, 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 ¿sí? Y sin embargo, las palabras de una madre pues siempre están ahí para reconfortar, ¿sí? No para condenar, ¿sí? Pues bien. Con esto prácticamente terminamos el capítulo número 2, ¿sí? Y bueno, vamos a avanzar al capítulo número 3. No sé si alguien tenga alguna observación o pregunta. Fíjate, Alejandro, que eso es lo que te iba a preguntar. Mm, porque ya ves, por ejemplo, con los niños de Fátima, se dice, bueno, no, no me la sé, ¿verdad? Pero hablan de Ok. castigos y hablan pues sí, de todo eso. Entonces, cuando estabas diciendo acerca de los niños de Fátima, yo decía, bueno, pero ellos hablan de puro, pues que nos van a castigar, que nos arrepentamos, que hagamos esto, que lo otro. Entonces yo decía, entonces como que me confundí. Pero por ejemplo, ya ahorita ya como que ya nuevamente que dices que no es ella cuando hablan, cuando si se habla de un castigo. Entonces, por ejemplo, en esta situación de estos niños que la vieron, ¿qué parte es verdad y qué no? No lo sé. Digo, o sea, sí, o sea, es que si tú las lees, por ejemplo, o sea, tú puedes discernir. ¿Sí? Pero si aquí nos acaban de decir claramente, o sea, si nos acaban de decir claramente que todo eso, o sea, mejor haz esto otro, va a suceder, no hay modo de evitarlo, corremos peligro, o sea, todo esto dice, este tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto, ¿sí? Pero digo, ya sabemos, por ejemplo, que muchísimas cosas son manipuladas, ¿sí? Que muchas cosas son simplemente como acomodadas con un sesgo para entonces, pues, infundir miedo, pues, ¿sí? Pero precisamente el despertar que nosotros podemos tener es precisamente, o sea, el despertar que nosotros podemos tener, que es precisamente para darnos cuenta de quién viene en representación, ¿sí? Quién viene en representación de Dios y quién no. O sea, ahorita digo, hay muchas personas que dicen comunicarse con ángeles, que dicen comunicarse con arcángeles, que dicen comunicarse con Dios, con Jesús, con los extraterrestres, con un sinfín de cosas, pues, ¿sí? Pero si nosotros no estamos preparados, pues entonces podemos caer eh, en, o sea, en las creencias que pues no provienen de ninguna otra parte más que del ego, pues. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, y a decir verdad, o sea, ni siquiera yo puedo decirte en qué tengas tú que creer, ¿sí?
Yo no soy, digamos, como esa persona que dice, no, tienes que arrepentirte, tienes que creer en esto, tienes que creer en la vía del corazón y en el curso de milagros y esa es la verdad, ¿no? No te puedo decir eso. O sea, pero sin embargo nosotros tenemos que ser lo suficientemente abiertos para entonces saber perfectamente qué, cuál es el mensaje y quién nos está dando ese mensaje y si ese mensaje es genuino o definitivamente no lo es, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un mensaje de amor, de entendimiento, de compasión, hay un mensaje de para ir avanzando, ¿sí? Siempre estar siempre están tratando de dar amor y que la gente encuentre lo que busca en sí mismo y encuentre el amor en sí mismo, encuentre a Dios en sí. O sea, ese es básicamente, a resumidas cuentas, todo. O sea, tú lo tienes absolutamente todo. Dios está en ti. Pero como no lo entendemos, pues entonces nos tienen que adoctrinar. ¿Sí? Entonces, por eso existen pues este tipo de canalizaciones, este tipo de libros, se puede decir. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Sí, Entonces, gracias. léelas tú y ya a lo mejor vas a resonar y a lo mejor no. Y que era como lo que decíamos, ¿sí? A lo mejor resonamos, a lo mejor no. A lo mejor resueno con Jesús o con María o con algún otro portador de la unicidad, ¿sí? Y entonces, pues nada, que nosotros buscamos precisamente nuestros caminos también, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora entramos a la lección número 3, ¿sí? Y dice, ahora comenzamos. Y realmente, una vez más, saludos queridos y santos amigos. Si hablara en el lenguaje de vuestro mundo, no podría encontrar palabras que pudiera transmitir el amor que siento por vosotros, ¿sí? Porque en realidad, pues no hay palabra o no hay ninguna palabra eh, con la cual se pueda definir el amor como tal, ¿sí? No puedo encontrar palabras que puedan transmitir el amor que siente, que Dios tiene por todos nosotros. Si busco entre los lenguajes de vuestro mundo, no puedo encontrar un concepto, una palabra, una sola idea, filosofía o dogma que pueda contener en verdad el misterio que está más cerca de vosotros que vuestra propia respiración y que aguarda a vuestro descubrimiento. Si busco con toda la creación, si busco por las muchas mansiones que existen en los dominios de la creación de mi Padre, que es infinita, por mucho que lo intente, no puedo descubrir nada que realmente pueda describirte a ti. No puedo encontrar nada que sea más valioso que tú. En verdad, no puedo descubrir nada que hable más elocuentemente sobre el amor de Dios sobre el amor que Dios es, que tu propia existencia. Por tanto, en verdad, te contemplo constantemente y me maravillo ante el esplendor del amor de mi Padre. Entonces, dice, es entonces a través de ti como alcanzo a descubrir todo lo que Dios es. Fíjense, es como aquí como que hace como ruido todo esto, porque en realidad nosotros nos vemos tan, pero tan míseros, tan, pero tan pequeños, ¿sí? Que todo, o sea, digo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero es como que, caray, mm, está hablando como de una grandiosidad, pues, de algo, o sea, que digo, caray, ¿a poco así me ven? Digo, yo ni sabía, ¿no? No tenía ni siquiera la más mínima idea
de que Jesús nos veía de esta forma, de esta manera, y nosotros tan desvalorizados, ¿sí? Tan empequeñecidos, tan, como dirían, tan X, ¿sí? Dice, es entonces a través de ti como alcanzo a descubrir todo lo que Dios es. Y como hombre, cuando caminé por vuestro plano, comencé a constatar que el mayor regalo que jamás podría recibir solo me podría llegar cuando eligiera entregar cualquier percepción que yo pudiera inventarme sobre vosotros, mi hermano o hermana, y que pudiera velar la verdad que es cierta siempre acerca de ti. Cuando tenía 9 años de edad, comencé a despertar justo a esto que te estoy describiendo ahora. Y cuando mi padre quiso que me sentara con los ancianos y cuando me leía la Torá, comencé a ser eh, compelido por algo interior. Algo me empezó a decir que bajo todas aquellas percepciones que yo podría crear acerca de otro, había algo esplendoroso y brillante, esperando a ser descubierto. Comencé a sentirme muy diferente de mis compañeros. Comencé a preocuparme por las cosas interiores. Cuando escuchaba hablar a los ancianos, a menudo sentía como si hubiera sido arrastrado muy lejos de donde me encontraba. Y me llegaban imágenes, me llegaban pensamientos y sentimientos que no comprendía ni había asimilado en mi ser. Pero algo comenzó a impulsarme. ¿Cómo podría descubrir el poder de ver solamente ese brillante esplendor? Me sentía, perdón, me sería posible ver a mis hermanos y hermanas tal como mi padre contempla a sus hijos. Y en verdad, descubrí que la manera de ver con los ojos de Cristo comienza con la aceptación de que yo, como creador, creado a imagen creado a imagen de Dios, realmente, literalmente, elijo cada experiencia y la traigo hacia mí, que yo creo los velos mediante los cuales veo la creación. Una, una creación, ¿sí? Esa es prácticamente mi creación. Yo creo los velos, estos velos que me tapan los ojos, que no me permiten ver una realidad. Dice, y comencé a cambiar de marcha suavemente. Comencé incluso a ser visto como alguien que se estaba rebelando contra las enseñanzas de mis ancianos esenios, porque comencé a apartarme de la lucha por llegar a Dios, de la lucha por la perfección y a cultivar en mí mismo el proceso de permitir. Descubrí que si contemplaba mis percepciones, mis sentimientos, mi comportamiento tal y como exactamente eran, sin ensombrecerlos con mis propias interpretaciones, que si podía enseñarme a mí mismo a abrazar las cosas con inocencia, entonces los velos comenzarían a ser disueltos en mi mente. Porque cuando tenía 9 años de edad, ya había aprendido a tener miedo de pensar, hablar, actuar, de manera que no estuviera en conformidad con la sabiduría prevaleciente en ese tiempo, incluso dentro de la comunidad esenia, que ya había devenido bastante rígida. Había ya mucho dogma, y el dogma siempre conduce a la riña. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí que es ese ejercicio de pensar cada 5 minutos, ¿sí? Que es precisamente ser conscientes, ser conscientes. Aquí dice, porque yo comencé a apartarme de la lucha por llegar a Dios, de la lucha por la perfección y a cultivar en mí mismo el proceso de permitir, ¿sí? Entonces ya tenía pues prácticamente esta conciencia.
qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Eh, cómo estoy interpretando las cosas, cómo percibo mi inocencia, cómo la vivo, ¿ok? Y todo lo que esto, pues básicamente conlleva a vivir precisamente en esa parte de esa inocencia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros simplemente comenzamos a luchar y a luchar por una cosa, por la otra, a querer controlar una cosa y la otra, a preocuparme y a tener miedo por una cosa y otra, entonces prácticamente es como yo comienzo precisamente a perder mi inocencia. Entonces, parece ser como que todo está dado para perderla, ¿sí? Para no tomar precisamente como esta conciencia, para estar precisamente con todos estos dogmas, siempre estar en plena riña, en plena lucha interna, ¿sí? ¿Qué nos enseñan? Bueno, dice, ya había aprendido a mis 9 años a tener miedo de pensar, hablar, actuar, de manera que no estuviera en conformidad con la sabiduría de ese momento. Entonces, pues prácticamente nos van alineando, 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 alineando hasta llegar a hacernos precisamente pensar, actuar, hablar de maneras que, que sean de una conformidad para los demás. Y con esto no estoy tratando de decir, no, pues vuélvete rebelde, ¿no? O sea, haz algo que te distinga, algo que vaya en contra, ¿no? Porque entonces ya estaríamos prácticamente rayando en una anarquía, ¿no? O sea, es simplemente tener la conciencia de que yo puedo pensar, hablar, actuar, de que no necesito que estar luchando, de que yo puedo prácticamente contactar nuevamente con esa inocencia una y otra vez y cuantas veces yo la necesite, contactar con mi momento presente una y otra vez porque esto es mi necesidad. ¿Ok? Entonces, es la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. ¿Ok? Bien, entonces, la forma, la manera de cómo a través de estos ojos de Cristo nos ven, ¿sí? Ven al Hijo de Dios, a ti, a mí y a todo cuanto procede de Dios, pues entonces, eh, digo, es, suena increíble, increíble la forma que nos están describiendo. Y el hecho de preguntarnos es, achis, yo soy todo eso. Verdaderamente, así como que, ay, yo tan insignificante, ¿no? Que me creo. Soy un punto en el universo. Es como si fuera un grano en la arena, en la playa. Y, y nos consideramos, pues precisamente como les vuelvo a repetir, como con esa insignificancia. Como que nosotros no podemos incluso aspirar a lograr cambios importantes, una propuesta importante en la humanidad. ¿Ok? A lo mejor nuestros sueños eh, los comenzamos a hacer como muy pequeños, precisamente por esta falta de fe, esta falta de confianza, esta falta de asertividad que a nosotros nos hace falta. Y nos comenzamos, como les vuelvo a repetir, a hacernos tan y tan y tan y tan pequeños, que todo se nos dificulta, que ahora esto simplemente hace que yo dependa, ¿sí? Que yo dependa de todos los demás, ¿sí? Entonces, esto simplemente hace que yo dependa, pues, de todos los demás, o de todo lo demás, ¿sí?
Y de todo lo demás y de todos los demás a los cuales yo, por ejemplo, considero externos a mí. ¿Ok? Entonces, aquí, pues es como esta parte de esta invitación a creer precisamente en esta grandiosidad, en esta magnificencia de mi propio espíritu, de mi propio ser, el cual se conecta constantemente, ¿sí? Y de forma directa con Dios. Que Dios a través de lo que yo soy en espíritu, eso es lo que me hace ser en Él, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? No, bueno, por mí no. Muy bien. ¿Tú, Sonia? Ujú. No, Ya me miro. yo sí. Este, es lo que decía de la última frase que nos hace falta creer para poder conectar. Sí, Mm, ¿Será porque primero anteponemos así como hasta de cierta manera las cosas materiales y decir, bueno, la prioridad debería de ser lo espiritual, pero siempre así como que nos enfocamos más a lo material porque sí. es lo que nos desconecta? Lo que, a ver, repíteme tu pregunta, por favor. O sea, Sí, es que si porque lo, decía que nos desconectamos. sí, Entonces, comentaba que si lo material, bueno, más sintetizada. Entonces, lo material es lo que nos ayuda a desconectarnos junto con las preocupaciones y el estrés y todo eso. cuando nosotros le damos mayor prioridad a todo lo que acabas de mencionar, Ujú, entonces claramente eso es lo que nos desconecta. Sin embargo, en la espiritualidad no está de ninguna forma peleada con la abundancia, la riqueza, y todo cuanto tú quieras poseer y tener. Pero ujú, lo que sí es que si nosotros le damos muchísimo más valor a todo lo material, a todo lo externo, a todo las cosas que yo veo desconectadas de mí y que aún así las deseo, pues entonces básicamente aquí es dar precisamente esa prioridad y entonces es ujú, cuando yo me pierdo. Me pierde el estrés porque entonces considero que yo no tengo la facultad ni la aptitud para entonces conectar con Dios, con el Espíritu Santo y pedirle que expíe cosas por mí, que me dé soluciones, que pueda tener, por ejemplo, revelaciones, ¿sí? ujú, Entonces, y que en estas revelaciones, pues simplemente situaciones o cosas se puedan solucionar más fácilmente, ¿sí? Entonces, cuando yo logro la completa desconexión de todo esto, entonces ahí es cuando, pues prácticamente la materialidad me ha ganado. Y aquí, ujú, digo, muchas personas, eh, muchas personas pueden, o lo que hacen es pasar por encima de cualquier otra persona para obtener lo que ellos necesitan o quieren. Y esto lo hemos estado viendo últimamente mucho más y cada vez más que a la gente realmente es como, pues no le importamos, no importa, es decir, como el decir no le importamos es como el Hijo de Dios tratando de aniquilar al Hijo de Dios, Dios tratando de aniquilarse a sí mismo. Y esto es prácticamente como una locura, ¿sí? Pero este también es como un juego del ego, o sea, es como una burla hacia Dios, ¿sí? A decir, mira, ya te, ya te aniquilé, ya no estás aquí, ya te borré del mapa, ya, y jajaja, sí, sí. Es como y decir, tú que te creías muy sí, el rey, el rey, sí, el o rey sea, de que todo el mundo, sí, sí, entonces pero precisamente es como leíamos la vez anterior, sí, como leíamos la vez anterior, es precisamente eh, cómo Jesús estuvo tentado en esos 40 días para adorar lo que él no era, ¿sí? Adorar al opuesto, ¿sí?
que en realidad la palabra Satán significa el opuesto. Entonces, y él estaba a punto de someterse a su propio ego, a sus propios demonios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos sometemos a todo cuanto has mencionado, materialidad, estrés, trabajo, todo es prácticamente como someternos precisamente o ser sometidos por nuestros propios demonios. ¿Sí? Ujú, Entonces, ahí, por ejemplo, convertimos en un ídolo al dinero, al trabajo, a las preocupaciones. Muchas personas son adictas al victimismo, que convierten el victimismo precisamente como su Dios. Se vuelven adictos precisamente a las tragedias, a las historias, eh, pues a estas historias, por ejemplo, que de dolor, de tragedia, o sea, y es prácticamente nuevamente hacer precisamente un ídolo de todo esto, de todo lo que nosotros estamos viviendo y hacemos ídolos e ídolos e ídolos. Entonces, cuando nosotros perdemos el rumbo, es como estar adorando esto, ¿sí? ujú, O sea, formar un ídolo de todo lo que he mencionado. Y aquí es cuando prácticamente nuestra alma se pierde. Es achis, como que a qué vine, pues. O sea, como que esto no resuena conmigo. Pero digo, y esto lo vemos. O sea, personas, por ejemplo, que anhelan la fama, el poder, el dinero, y están dispuestas a hacer absolutamente lo que sea. Y en ujú, ello, y en esto, es pues prácticamente venderle tu alma precisamente al opuesto. ¿Sí? ujú. ¿Y qué ha pasado? ¿Sí? Pues Hay, igual se pierden, al igual se sí, pierden. exactamente, hay depravación, pero a un nivel exacerbado, pues, es un nivel inimaginable. ¿Sí? Y hemos estado escuchando, o sea, cosas, situaciones en las que pueblos se atacan a sí mismos para entonces simular un ataque, para entonces decir, ya tengo la razón de comenzar eh, una, pues ahora sí como una guerra, pues, ¿sí? O sea, ya me diste un motivo para separarme de ti, para ser mejor que tú, para someterte, para tener más poder que tú, para demostrar que yo tengo más poder y que soy poderoso y prominente que tú. Entonces, aquí, a final de cuentas, fíjense todo lo que se está ocasionando, pues, ¿sí? O sea, la humanidad prácticamente enferma de este poder, enferma del poder, del dinero, del dominio, de los monopolios, etcétera, ¿no? Y al final están acabando, pues, con el aire, con la tierra, con el agua, con todo con lo que un ser humano puede sobrevivir y con lo que la fauna incluso puede sobrevivir. Y Ujú. eso, al final de cuentas, es como, no me importa, ¿no? Porque entonces he generado tanto dinero como para unas 20 30 generaciones, ¿sí? Pero entonces yo me pregunto, esa 30ª generación, ¿qué va a dominar si no está quedando absolutamente nada? ¿De qué van a ser eh, acreedores o de cuál es su mayor ganancia, pues, si no hay absolutamente nada? O sea, no va, o sea, el agua se está terminando, la comida cada vez en lugar de hacer algo para bien, entonces pues meten conservadores, meten esto, meten lo otro, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, no es que esté absolutamente en contra ni que esté hablando mal de todo esto, ¿sí? Pero el enfoque es precisamente quedarme absolutamente con todo. Ahora sí, como decías tú, es ser el rey del mundo. ¿Para Es qué? como ver aquí lo que dice de maravillarme con el simple amor de Dios, no, no con lo que Ujú, hay alrededor. exactamente.
exactamente. Entonces, habla, por ejemplo, hace ratito que hablábamos de María, ¿no? Y de los castigos y de esto, lo otro. Pues es que, ¿cómo te explico? Que el ego Ujú, es como quiero más, pero si anhelo más, pues entonces también te voy a castigar más. ¿Sí? O sea, y son situaciones que son inminentes porque digo, así como se puede presentar cualquier otra, en cualquier otra canalización, es decir, ¿qué hubo? ¿Qué les dije? Pues claro, porque pues todo está dominado por el ego. ujú, ¿Sí? Y esto no es como ninguna ciencia. A final de cuentas, esto con canalización o sin canalización, pues digo, es algo como muy evidente. Pero es evidente precisamente por la separación. O sea, todos nos consideramos separados, todos nos consideramos que no tenemos absolutamente nada que ver el uno con el otro, todos consideramos, o sea, todos nos vemos como de una forma muy independiente unos de otros. ¿Sí? sí, Y entonces aquí les digo, o sea, esta es básicamente la perdición. ¿No? O sea, si tú quieres tener, como te digo, un Ferrari, un carro costoso, una casa, una mansión, tu casa con yate, ¿no? Ahí al pie de la playa, etcétera, ¿no? Lo puedes tener absolutamente todo. Aquí la situación es precisamente si esto te va a permitir encontrar esa conexión, encontrarte contigo misma y entonces encontrar a Dios en ti. ujú, Entonces, ya depende, o sea, a lo mejor, digo, los paisajes, el clima, la alimentación que puedas tener, a lo mejor todo converge precisamente para entonces iluminarte. Y digo, habrá gentes que lo tengan absolutamente todo, que se iluminen, o habrá gentes también que no tengan absolutamente nada y lo logren, o habrá gentes de lados opuestos que lo logren o que simplemente, o sea, no lo logren, tanto ricos como pobres, tanto gente abundante como carente, o sea, ambos se pueden iluminar o ambos se pueden perder. ¿Sí? ujú. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, No, ok. Entonces, prosigamos. Dice, comencé a descubrir que si contemplaba con inocencia todas las cosas, entonces a través de ellas comenzaba a brillar una luz, y que a medida que más permaneciera en esta inocencia, más luz brillaba. Y al creer, comencé a descubrir que los viejos maestros que hablaban de la necesidad de perdonar 70 veces 7 sabían algo muy profundo y algo que se había incluso perdido en la tradición, en las tradiciones judías y esenias de mis días. Porque, como ves, perdonar significa elegir liberar al otro de las percepciones que has estado proyectando sobre él. Se trata, por tanto, del acto de perdonarse uno mismo, las propias proyecciones. Y a medida que comenzamos a perdonar incluso hasta 70 veces 7, cada vez que perdonáis, os lleváis a vosotros mismos más y más profundo hacia la pureza de vuestra propia conciencia. Comenzáis a ver cuán profundamente habéis estado coloreando y por tanto afectando a todas vuestras relaciones mediante el simple acto de no ser consciente del poder de la proyección. Por tanto, dice, por tanto aprendí, y lo aprendí bien, que el perdón es una clave esencial de la sanación. Lo opuesto al perdón es el juicio, y el juicio siempre crea separación y culpa. El juicio evocará un sentido de culpa en aquel que ha sido juzgado, a no ser que, por supuesto, él o ella esté perfectamente despierto o despierta. Pero más que esto, cada vez que tú juzgas algo o a alguien, literalmente habrás obtenido culpa para ti mismo. Y desde dentro de ti mismo
ya que existe un lugar dentro de ti, aún presente, que reconoce la perfecta pureza de tu hermano y hermana y que ve muy claramente que todas las cosas en el ámbito humano son o bien extensión del amor o un clamor por ayuda y sanación. Por tanto, querido amigo, cuando juzgas, te has, te has ido fuera del alineamiento con respecto a la verdad. Has decretado que que el inocente no lo es. Y si deseas juzgar a otro como alguien que no tiene inocencia, has declarado para ti mismo que en ese mismo momento eso es también lo que es verdad sobre ti. Sí, es una mera proyección. Todo lo que digo del otro, entonces lo tengo yo. Por tanto, practicando el perdón realmente cultivas la cualidad de conciencia en el cual finalmente puedes llegar a perdonarte a ti mismo. Y en verdad, son los perdonados quienes pueden recordar a su Dios. Y así, por tanto, en esta hora, queridos amigos, deseamos compartir algo con vosotros acerca del poder del perdón, sobre cómo cultivarlo, refinarlo, sobre cómo entender esas profundidades del perdón que os pueden ser reveladas a medida que perdonáis 70 veces 7 y sobre cómo poder poner sobre la mesa aquello que aún no ha sido perdonado, sino quizás olvidado. Queremos hablar también en esta hora de lo que es la percepción y de qué es la proyección. Queridos amigos, estas cosas son de una importancia crítica, ¿sí? Entonces, aquí nos está anunciando, vamos a hablar de la percepción y vamos a hablar de la proyección. Dice, porque cualquiera que entre uno de esos así llamados caminos espirituales debe finalmente afrontar y lidiar con su profunda necesidad de perdón, que es una expresión del profundo deseo del alma de ser perdonada. Porque no hay nadie que camine por este plano que no haya sido tocado por el veneno del juicio. Dice, queridos amigos, al hablar de esas cosas, no obstante, no permitáis que la seriedad penetre en vuestras mentes, pues en verdad todo lo que hacemos es en realidad describir para vosotros lo que necesitáis hacer y podéis hacer para poder liberar la carga de la ilusión que parece dibujar un pensar en vuestro rostro, una sensación de falta de seguridad en el mundo. Podrías pensar sobre todo como algo que consistiera en agarrar algún tipo de mando de control que al, al girarlo un poco te ilumina, llevándose tu carga de culpa y juicio. Por tanto, en verdad, comprende bien que el perdón es esencial y lo que no ha sido perdonado a otros no te ha sido perdonado a ti. Y no por un Dios que esté fuera de ti, sentado en su trono, pues el Padre nunca juzga. Lo que no has perdonado en otro o en el mundo no es sino un reflejo de lo que tú llevas dentro como una carga que no puedes perdonarte a ti mismo. ¿Mm? Entonces, de las pesadísimas cargas del no saber o no poder perdonar. ¿Sí? Dice, tienes un dicho interesante en el mundo. Quien lo dice lo es. ¿Crees que podría ser siquiera capaz de juzgar a otro si en ti no se despertara algo que dispara en ti la creencia de que sabe exactamente lo que el otro tiene entre manos? Y por eso es por lo que les juzgas. Y algunas veces juzgas tan duramente por lo que temes a esas mismas a esa misma energía dentro de ti mismo, o porque recuerdas cómo de dañado te has sentido cuando has actuado desde esa energía. Mas cuando te hayas perdonado a ti mismo, ten por seguro que conocerás lo que significa caminar en este mundo, y sin embargo,
no ser de este mundo. Serás capaz de sentir la energía o actividades que cualquier otra alma pudiera que cualquier otra alma pudiera libremente elegir. Y discernirás esa energía, comprenderás esa energía, verás a través de ella, y no obstante verás el rostro de Cristo en ti. No reaccionarás, lo cual significa actuar otra vez tal y como lo hice en el pasado. En vez de eso, incluso si estás siendo perseguido, oprimido, o por hablar de una experiencia personal clavado en una cruz, habrás cultivado la capacidad de amar. Y en todas las situaciones, sin importar lo que otro ser esté haciendo, tu primera respuesta será entrar en la callada calma de tu interior y meramente preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres hacer decir? ¿Qué es más apropiado para esta alma en este momento? Pues cuando el perdón haya purificado la mente y el corazón y el campo emocional de tu propio ser, descubrirás que existe solo para extender amor. Tú eres el salvador del mundo. Y en toda situación, tu único papel es preguntarle al Espíritu Santo cómo puedes servir a la reconciliación, a la expiación, a la corrección, a la sanación que aún necesita ser obtenida en otra alma. Entonces, incluso si alguien te está odiando, no responderás definitivamente, sino con curiosidad, como testigo inocente. Y si incluso tus manos se ven atravesadas por clavos, te aseguro que realmente es posible todavía entrar en el calmado santuario del corazón y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres hacer decir o hacer que pueda servirle a mi hermano o a mi hermana para la sanación de su corazón? Sí, entonces es como una mansedumbre y una completa humildad. ¿Ok? Que esto pues prácticamente es lo que mayormente puede ayudar. Dice, entonces es hacia ahí donde vamos y todo lo que compartiremos contigo, no solo en esta hora, sino durante este año, tiene como meta final tu completa conciencia crística, la realización de que tu propia alma desea perdón. Primero de todo, no hay nada de lo que puedas ser consciente en la energía de otro que no hayas conocido en ti mismo. Y esto es algo que yo constantemente repito. O sea, tú no puedes reconocer algo que tú mismo no tengas. No hay nada que otro pueda decir o hacer o incluso que sea capaz de imaginar que dice o que hace y que no hayas conocido tú también. De nuevo, quien lo dice lo es. Y cuando percibes que otro actúa desde la hostilidad o desde el miedo o desde lo que sea, la única manera en que puedes recordarlo así es porque tú ya has estado ahí. ¿Sí? Entonces, el perdón, ¿sí? El perdón, el perdón, el perdón. Es cómo nos percibimos a nosotros mismos a través de ver, de proyectarnos sobre otras personas. ¿Sí? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Qué es lo que me quieres hacer decir? Es la pregunta. ¿Ok? Sí, pero algo que le pueda servir precisamente a mi hermano, mi hermana, para entonces sanar su corazón. No es solamente el hecho de percibir o de proyectar, o de perdonar sin saber qué es lo que se está perdonando, o de proyectar de una forma inconsciente, irracional, y no sabiendo ni para qué ni por qué estamos proyectando lo que proyectamos, ¿sí? Sino que cada proyección precisamente es una necesidad de perdón de nosotros
¿sí? De nosotros hacia nuestra información. Y eso es lo que nosotros necesitamos que perdonar al final del día, ¿sí? Entonces, dice, no hay nada que otro pueda decir o hacer, o incluso que sea capaz de imaginar, que dice o que hace y que no hayas conocido tú también. Entonces, aquí estamos hablando meramente de esta proyección de esa información, ¿sí? Y las preguntas, como les comentaba al principio, ¿qué estoy decidiendo ahorita? Y aquí no, tenemos que ser también como muy conscientes, porque a veces nosotros simplemente estamos tomando una decisión de juicio, ¿sí? ¿Qué estamos proyectando? Nuestros juicios, porque la verdad no proyecta, la verdad simplemente se conoce, se sabe, se vive, ¿ok? Entonces, no hay una necesidad de proyectar una verdad, ¿ok? No hay una necesidad de proyectar una verdad, simplemente de vivirla. Y una vez que tú la vivas y que las otras personas se percaten de que estás viviendo una verdad, entonces ellos también querrán conocer la verdad, pero no de una forma de una proyección, sino de una experiencia. Y como esto, entonces se vive también Dios, a través precisamente de esta experiencia, ¿sí? No de una proyección. Todos queremos darle una definición, hablar de lo que nosotros creemos que puede ser, ¿sí? Hablamos de lo que nosotros pensamos que puede ser la iluminación, de lo que puede ser Dios, de lo que puede ser el Espíritu, sin conocer, sin experimentar, sin tener ninguna experiencia acerca de, sino de una mente que se proyecta nada más. ¿Para qué? Bueno, pues ya lo hemos comentado, es necesito atención, necesito eh, poder, necesito dinero, necesito todo lo que ya hemos comentado. ¿Y qué sentido tendría? A final de cuentas, o sea, en cada proyección que yo estoy haciendo, muy probablemente esté proyectando mis culpas, ¿sí? Entonces, si yo estoy proyectando mis culpas y todo lo que veo alrededor me hace sentir culpable, pues entonces aquí es donde yo verdaderamente necesito el perdón, porque a través del perdón es precisamente como deshago mis proyecciones. ¿Sí? Muy bien, preguntas. Alejandro, ¿me puedes repetir? Es que la estoy anotando. A través del perdón, eh, disuelvo mis proyecciones. Ujú. Sí, no. Sí, a través del perdón, entonces, ¿sí? Pues básicamente yo perdono mis proyecciones. Deshago precisamente mis proyecciones con el perdón. Porque ¿qué estoy perdonando si no es una proyección? Mi propia proyección. Entonces no estoy ni siquiera perdonando al otro, porque el otro no necesita de mi perdón, ¿sí? La otra persona no necesita absolutamente nada de mí, ¿sí? Yo requiero deshacer mis proyecciones. Entonces, eso se hace, les vuelvo a repetir, a través de primeramente, de aceptar que siento culpa, la culpabilidad, lo que me lleva a vivir en gran culpabilidad, ¿sí? De proyectar, pues, algo de lo que me avergüence, algo de lo que me haga sentir culpable, algo que me haga enojar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero que es propiamente mío. Entonces, todos nuestros problemas o mis problemas son proyecciones.
literal. Aunque usted no lo No lo crea, creo. Ay, no. ¿sí? Por ejemplo, Y es que luego se enojan conmigo, pues. no, o sea, por Sí, ejemplo, uno que está enfrente, a frente a grupo que, que tiene mucha diversidad sí, con los muchachos, con los niños. sí. Mm, ahí tengo diferentes proyecciones, o sea, porque cada mamá es un mundo, es una cabeza, o sea, Bueno, y ¿a quién estás educando si no a tu clan? Ay, estoy educando a mi clan, Bo- pues Hello. sí, ¿verdad? Pues sí, o sea, sí, Sí. sí, o sea, prácticamente, o sea, ¿a quién estás educando? Pues a todos los excluidos, además, a todos los que de alguna forma y por analfabetismo fueron excluidos en el clan, ¿sí? mm, Por ejemplo, tú dirás, bueno, es que yo no tengo absolutamente nada que ver con esta señora, mira nomás cómo trae a los hijos, mira nomás, no les pone atención, mira nomás, o sea, todo eso es un juicio, todo eso es un juicio, ¿sí? Es de alguna forma complicado, pues, ¿qué te digo? ¿Sí? O sea, porque hay que atender, digo, por decirte algún número, a 30 o 40 criaturas ahí, ¿no? 30 o 40 eh, diferentes realidades de una sola vida, pues, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué me quieres hacer, decir o hacer que pueda servirle a mi hermano o mi hermana para la sanación de su corazón? ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que perdonar aquí? Pues, ¿qué? Pues mis juicios. Mira nomás este chimocoso. Mira nomás esta señora. Mira nomás el papá. Mira nomás ¿sí? Entonces, cuando nosotros verdaderamente lleguemos a integrar toda esta información, digo, yo tengo una necesidad de estar frente a un grupo así. Esa es mi necesidad y esa es mi proyección, ¿sí? Por eso luego les digo, o sea, ahora resulta que todo soy yo. Como te digo. o todos esos niños es uno, es ahí Sí, sí, más, sí, es la unidad, pero es es más. una unidad de una información que va muchísimo más allá, ¿sí? Mm, Bien, mira. Imagínate que llega la mamá descuidada, el papá que no ujú. pone atención, el hijo maltratado, ¿sí? La niña que no Entonces, habla. la niña que no, ¿sí? Entonces, imagínate tú todo eso que se ha vivido en tu propia familia. Digo, a lo mejor no los conociste o a lo mejor la familia es tan extensa que simplemente la historia no me llegó, ¿sí? Pero esta es la oportunidad de conocerlo. Entonces, si tú supieras, fíjate, si tú supieras que cada uno de ellos representara a una parte de tu familia, ¿cómo lo tratarías o cómo tratarías a la mamá, al hijo, al papá o a toda esa familia? ¿Le ayudarías o no le ayudarías? O definitivamente, ¿saben qué familia? No, es que no sé. Se la bañaron, ¿eh? Sí. Sigan excluidos, ahí se Sí, quedan. sí, ya, Ándale, yo terminé siguen aquí, ya, excluidos ahí. sí, sí. Pero si te genera algún tipo de situación, de sufrimiento, de penumbra, de pesar, de miedo, de todo este asunto, todo lo generado es precisamente tuyo. Es mi proyección. Es Ándale. mi propia proyección. Sí. Si no, no. O sea, por ejemplo, ahora en la semana pasada tuve, bueno, descubrí que una alumna mía tiene bulimia y anorexia. ¿Ok? Entonces, por un examen que les hice, Sí, de unos dibujitos. sí, Entonces, ahí fue que descubrí. Y ya platicando con ella, y pues sí, o sea, tiene
bulimia y anorexia. Entonces, pero yo en cierta forma, o sea, como que no, o sea, más que un juicio, estoy tratando de ayudarla, o sea, decirle, mira, o sea, ya hablé con la mamá, ya Sí. estuve hablando con ella, Bien, aquí eh, solamente yo te diría algo. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué me quieres hacer decir? Espíritu Santo, ¿qué me quieres hacer decir? Es decir, en todo momento y en toda situación y en todo lo que tú vayas a emprender o hacer con cualquier niño o padre de familia, etcétera, etcétera, siempre hacerlo precisamente de la mano del Espíritu Santo. Siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, esta es una muy buena frase para repetir. ¿Qué me quieres hacer decir o hacer que pueda servirle a mi hermano o hermana para la sanación de su corazón? Entonces, si tú lo haces desde esta perspectiva, el Espíritu Santo pondrá las palabras correctas, pondrá el escenario correcto para que no existan malas interpretaciones ni situaciones que se te puedan salir fuera de control, ¿sí? Y que tengan un buen fin y permitir al Espíritu Santo que Él sea el que decida cuál es este buen fin o este buen final, ¿sí? Nada más. Y confiar precisamente en eso, en lo que has hecho, ¿no? Porque esto es prácticamente tanto como haberles dicho Jesús a los apóstoles, vayan y promulguen lo que saben de mí, promulguen mi palabra y no tengan miedo, no tengan miedo, porque pues digo, ya que lo tenía, ¿no? Pero decía, ¿y qué onda? ¿Qué vamos a decir? No tengan miedo. El Espíritu Santo va a hablar a través de ustedes y ustedes van a poder sanar y van a poder expulsar demonios. Y entonces así como que, ¿yo? ¿En serio? Así como que, ¿en serio me estás diciendo que yo? Pues sí, tú. ¿Quién más? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y literal, o sea, creer que precisamente todos los que estamos en este tipo de práctica somos precisamente los portadores de la voz de Dios, los portadores de la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Pero nunca hacerlo sin Él, ¿sí? Si estás a No, punto pues de hablar con alguien, con un niño, con un padre de familia, con el director, o sea, con todo mundo, es Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué me quieres hacer decir? ¿Sí? Y te van a salir las palabras porque te salen, ¿sí? Y entonces en esto debemos de confiar. Porque esa sanación precisamente no es sanar a la otra persona, es exacto. sanar al otro en ti, perdonar tu información del otro en ti. ¿Sí? No, pues yo ya voy a estar más ok. preocupada. ¿Por qué preocupada? Pues, ¿verdad? Pues porque es que ahorita que estás diciendo eso se me viene a la mente, digamos, ahorita el momento de evaluación. Sí, Y luego yo me he enfocado tanto en expresar las emociones, control de las emociones y todo ese rollo. Y he pasado así como de a un lado, porque sé que el aprendizaje es natural en los niños, así como la escritura, los números. Y ahorita que tú sí, estás diciendo eso, yo digo, ¿y por qué me estoy enfocando tanto en eso? Dejando a un lado así como lo esencial para ellos, ¿no? sí, Y luego digo, pues si cada uno representa algo, sí. la mayoría de los niños me ha dicho que la falta de atención es lo que les preocupa de sus papás. Entonces quiere decir que yo tengo, sí, sí lo tengo, ya lo vi. Ah, sí. Ay, Y que no, Ya la, te respondiste, Sonia. y que la que necesitas que sanar esas emociones en ellos eres tú. ¿Sí? Y sí, que tú consideras precisamente o sea, que eso es lo mayormente esencial porque tú lo necesitaste. ¿Sí? ujú, ujú, Entonces, y eso es lo que se tiene que perdonar, ¿sí? O sea, y ahorita ya que lo sabes, pues entonces simplemente es hacer algo, actuar en base a, ¿sí? ujú, Y seguir perdonando, ¿sí? Y está bien, o sea, está bien, pero les digo, ahora es, ok, vamos a meter al Espíritu Santo en todo, ¿sí?
Y esto es básicamente no separarnos de la mano de Dios. O sea, meter a Dios en absolutamente todo, lo más que nos sea posible, ¿eh? O sea, tampoco es como que, chin, me he olvidado de Dios y sufrirlo y sentirme culpable por eso. Pues no, 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 no. O Ujú. sea, claro que digo, pero lo más que nos sea posible. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, ya no. Bien. Ya Muy estamos bien. muy calladas, ¿va, Sonia? Es que así me llegó el 20 de Fun y Así de luego boom. ahorita me acordé de cuando ¿Sí? antes decía, no, es que se proyectó. No, era así voy a decir, me proyecté. Ujú. Así es. Pero bueno, ya pues ahí está la situación. Pues bueno, hoy concluimos con esto, con este eh, último párrafo y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos tarea, ¿vale? Ok. Dejen, voy a Bueno. llorar a gusto. Sí, Bueno, gracias. ándale pues. Muchas Bye. gracias. Hasta Sí. luego. Gracias a ti, Ay. bye. Bye.